Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro canal de podcast que bien conocéis. Y hoy tenemos una persona que conocemos en el sector de hace tiempo, pero es verdad que nunca nos habíamos contado en este tipo de entrevistas, así que es un motivo especial de alegría saludar a Cinta Masó, que es directora comercial de James Rita. Cinta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juanda, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo, que también ya nos conocemos hace mucho, pero es verdad que nunca habíamos grabado un podcast, ahora lo comentamos, así que un auténtico placer poder estar aquí hoy hablando contigo y con el sector para lo que necesiten. Igualmente, Cinta. Cuéntanos un poco tu aventura ahora que estás en James Rita, ¿no? Para la gente que a lo mejor mucha gente lo conocerá, pero otra gente no. Si puedes explicarnos un poco qué procesos reunís en vuestra plataforma o herramienta, como lo queráis definir. Y si quieres, ya entramos un poco al meollo, ¿no? De, de agrupar áreas diferentes, ¿no? Como recepción, pisos, mantenimiento y de dónde surge esta necesidad de unificar, digamos, silos que tradicionalmente se gestionaban cada uno por su cuenta, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, bueno, por poner un poco en contexto, James and Rita nace hace más de 7 años en España. Todo el background del equipo técnico viene de lo que era un PMS Mm, y partiendo de esa necesidad de integrarse con un PMS fue cuando se nace James and Rita para poder tener todos esos departamentos conectados con el PMS del hotel por un lado e interconectados entre ellos, viendo pues esto, ¿no? La falta de tener una herramienta única, dijéramos, para cubrir las necesidades operativas de cada uno de estos departamentos. Siempre la digitalización se ha centrado mucho en lo que era recepción y revenue y no tanto en esta parte más de mantenimiento, pisos, que es súper operativa. Bueno, pues fue eso, cubrir las necesidades con diferentes herramientas, pero que a la vez fueran todas ellas conectadas entre sí. mm. Vosotros, entiendo que el problema que detectáis ahí es esa falta de comunicación a veces entre departamentos, entre herramientas, pero esto tiene Exacto. un efecto final, ya no solo en la propia operativa de un hotel, sino en la experiencia del cliente. Me gustaría preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo habéis, Claro, qué yo creo que efecto veis eso es en vosotros a la clave. hora? Claro. Total. O sea, un punto súper importante en cuanto a la comunicación interna es esta operativa, esta comunicación en tiempo real. Por un lado, cliente interno, dijéramos, entre un equipo de pisos, mantenimiento y recepción, pero por otro lado, con el cliente final, porque es muy común que los hoteles trabajen a lo mejor con 5 o 6 herramientas diferentes para cubrir las necesidades de cada uno de esos departamentos, pero ¿qué ocurre? Que si luego no están conectadas entre ellas, no hay comunicación interna, ni Mm, entre ellos ni con el cliente final. El cliente final puede tener una petición para pisos, una petición de una avería, una petición para room service y si no están conectados entre ellos, pues ahí cae esa comunicación, se tarda en tiempos de respuesta, se tarda en eficiencia y como tú dices, pues perjudica directamente en lo que es la atención al cliente y la percepción del huésped, porque al final el cliente final no tiene visibilidad de cuál es la operativa interna, ¿no? Pero ve directamente la capacidad de respuesta del hotel, si el servicio se le ha solucionado y al final esto viene pues de haberlo gestionado eficientemente bien, ¿no? Y yo creo que la clave de todo al final es eso, la excelencia del trato al cliente, qué podemos hacer, qué herramientas necesito para dar respuesta a mi cliente o incluso anticiparme, ¿no? Porque sí que es verdad que hablamos mucho de tiempo real, de la eficiencia, de la importancia de automatizar, pero al final lo más importante también es podernos anticipar en cuanto a la gestión de la operativa. Si tenemos herramientas que nos permiten anticiparnos a cualquier problema operativo, el cliente además mejor aún, ¿no? Que no tenga que reportar mm. nada, que la estancia sea excelente, que pueda hacer peticiones en tiempo real a los diferentes departamentos y se le gestione bien.
O sea que al final eso todo acaba en lo que es resultados visibles para el cliente. Por eso creo que es clave que los hoteles tengan esto en mente, ¿no? Que no es solo mejorar la eficiencia interna de los diferentes equipos, que puedan trabajar mejor, que puedan estar conectados, que tarden mucho menos en organizar las tareas, sea preventivas o del día a día, pero también para dar el mejor servicio posible al cliente final, que es súper importante. Claro. Y Cinta, ¿cómo podéis medir con cierta precisión en qué se puede mejorar en este sentido o cuándo se ha mejorado? Porque evidentemente si el revenue de un hotel mejora son números que todos podemos ver, digamos, de alguna manera. Es algo más objetivo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podéis o qué indicadores utilizáis para saber que un hotel está siendo más eficiente en esa comunicación entre departamentos? Sí, pues mira, es muy buena pregunta porque justamente me encuentro mucho con los hoteles, como te decía, que tienen muchas herramientas, pero ¿qué pasa? Que si no están conectadas entre ellas, esto ocurre que no tienen un único dashboard y no pueden medir, no pueden analizar qué está ocurriendo, dónde puedo mejorar, qué está fallando, o sea que eso es clave. Nosotros tenemos por un lado un dashboard de análisis de toda esta operativa. Porque al final, como tienes conectado que es manager, pisos y mantenimiento, puedes tener una visión global de cómo se está gestionando en cuanto a timings de respuesta, en cuanto a escalabilidad, en cuanto a tareas gestionadas o no. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, también muy importante que hablamos ahora del tema del cliente. El cliente puede dar una nota a lo que es el servicio recibido. Estamos viendo, antes estaba sacando un dato de Iberostar, que es cliente nuestro hace muchos años, y han incrementado más de un 18% lo que eran las reviews de los clientes en cuanto a lo que es gestión operativa, porque el cliente pone la review desde la Guest App y es en cuanto a servicio y en cuanto a gestión, ¿no? Entonces, eso también es muy fácil de medir y ver, ¿no? Esa satisfacción del cliente que él mismo te pone, el dashboard y luego todo el traqueo que te permite internamente, ¿no? El tema de poder gestionar y medir en algunos casos es muy visible, muy fácil. Recuerdo, me explicaba, ¿no? Ahora en la empresa, pues casos de hoteles de Caribe de más de 1.000 habitaciones. La camarera de pisos ha pasado a distribuir las tareas entre todo el personal en 10 minutos en lugar de en 3 horas. O sea, estaba horas con papeles que no me lo puedo ni imaginar, desde lo que es el material que necesitas a quién hace qué, en 10 minutos está gestionado, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos de eficiencia, ahí está la clave, ¿no? Que tú lo automatizas y muy fácil desde un ordenador donde metes los datos poder saber cómo lo organizas, ¿no? Entonces, esto, pues la verdad que es bastante rápido y fácil de medir en todo lo que puedes mejorar. Sí, se ve con claridad. También te quería preguntar, porque vosotros al final apostáis por una plataforma todo en uno, por decirlo así, en contraposición a sumar herramientas que pueden estar mejor o peor conectadas entre sí, pero herramientas, digamos, especializadas. Y esto ya es una cuestión casi filosófica, ¿no? Hay gente que prefiere tener como una herramienta para cada cosa muy específica y vosotros apostáis por la simplicidad, por decirlo así, de tenerlo todo en uno. ¿Qué ventajas le veis en contraposición a esa, digamos, articulación en varias herramientas? Claro, yo aquí querría que se queden con el mensaje de que no queremos que sea una única herramienta, sino que sea una única operativa, ¿vale? Esto es muy importante porque ellos si están contentos con su Guest App, si están contentos con su herramienta de mantenimiento, estupendo, pero tenemos que tenerlo todo conectado entre sí, porque no sirve de nada que el hotelero contrate 5 herramientas separadas, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos esta capa, dijéramos, operativa de que todo esté conectado entre sí. Nos pueden coger el all-in-one, pero nos pueden coger 1 o 2 módulos. Lo tenemos todos separados por módulos y a la vez esa posibilidad de integrarlo todo. Nosotros incluso hemos integrado alguna herramienta externa que tenía el hotelero dentro de lo que era el otro, todo lo que era el otro conjunto de funcionalidades, porque la clave creo que es esto, ¿no? Que esté todo conectado con el PMS y entre ellas, porque si no, todo este tema de eficiencia, comunicación interna con el cliente, lo has perdido. O sea, no tiene sentido. Yo hace poco me quedé en un hotel y no pude reservar el room service desde el QR que me ponían en la habitación.
Entonces, Claro. ¿de qué servía eso? Era meramente informativo, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos ahí un paso de querer hacer algo, pero no somos conscientes de que, hey, no estoy finalizando el proceso para que esto sea realmente un servicio bien hecho para el cliente y para internamente poderlo gestionar, ¿no? No tenerme que llamar a recepción, que me pasen con el otro departamento, que no me coge el teléfono, que luego no sabemos si lo está gestionando o no. Entonces, parece algo que es tan complejo, con simplemente una comunicación directa, se hace muy fácil. Ujú. Y has mencionado antes el caso de Iberostar, que ya trabajáis con ellos hace tiempo. ¿Dirías que es una plataforma que es para todo tipo de hoteles o hay algún tipo de barrera de entrada a partir de la cual quizás no sea tan aprovechable o sea menos aprovechable o cómo lo tenéis planteado? Sí, no, pues te agradezco la pregunta porque sí que es verdad que nos imaginamos que facilita mucho la vida, como decía, hoteles muy grandes, de Caribe, de miles de habitaciones, pero realmente nosotros trabajamos con todo tipo de hoteles, tenemos cadenas chiquititas de ciudad, tenemos incluso apartamentos turísticos, incluso cadenas hoteleras que tienen diferentes tipologías de hoteles, porque al final lo que se trata de, si tú quieres ofrecer esta optimización y esa comunicación interna lo puedes hacer desde un hotel de 50 habitaciones hasta un hotel de 1000, ¿no? La operativa es más o menos compleja, pero la comunicación interna y con el cliente la tienes que tener igual en un hotel de 20 habitaciones como en un hotel de 100. Mm, Entonces, eso es muy importante. Y luego no nos olvidemos que esto se trata de facilitar la gestión. Aunque sea un hotel chiquitito o con menos conocimiento tecnológico, no pasa nada. O sea, al final está hecho para eso, ¿no? Está hecho para un perfil de personal que a lo mejor nunca ha utilizado tecnología y les ponemos a su disposición unas herramientas súper intuitivas. Estamos acostumbrados a ir a Emiratos, a países árabes, donde no tenían ni dispositivos móviles los trabajadores y hemos visto que al final si les haces algo muy intuitivo a nivel visual, mantenimiento y pisos, limpio, sucio, repaso, al final estamos hablando de cosas bastante básicas, no tienen mucha complejidad y es lo que fácil que es automatizarlo. Entonces, en eso diría que nadie se ponga barreras porque nosotros ya hemos hecho que la herramienta sea fácil y usable precisamente para poder llegar a todo tipo de equipos, ¿no? Que eso es lo importante. No puedes vender una herramienta que sea difícil de gestionar porque si no pasaría que no podrían utilizarla, ¿no? Entonces, por eso yo lo visualizo como, jolín, cualquier persona a día de hoy puede utilizar esto, hasta aquel empleado que hemos llegado que no tenía ni móvil mm. y se da igual si eres un hotel pequeño o un hotel grande, incluso a veces para apartamentos y donde la complejidad también es muy diferente o resorts, al final es algo muy útil también, ¿no? Para lo que es luego la operativa del día a día de control. Sí, justo estaba pensando que antes has mencionado que precisamente casi toda la tecnología va a la parte de reservas, recepción, revenue y quizás no pensamos tanto en estos otros departamentos como algo que puedan ser más tecnológicos. Precisamente por eso quizás tengan más o un mayor margen de progresión tecnológica, porque antes mencionabas el caso de un reparto de tareas que antes se hacía en 3 horas, se puede hacer a lo mejor en 10-15 minutos. ¿Dirías que son departamentos que precisamente tienen mayor margen de crecimiento tecnológico? Totalmente, totalmente. Siempre el hotel se ha empezado la tecnología desde recepción, ¿no? Porque es donde visualizábamos que nos llegan las reservas, que se atiende al cliente ahí y no deja de ser muy importante, pero es el que ya está más digitalizado, ¿no? Y al final yo recuerdo, yo trabajaba en recepción y me llegaba en una libreta, me iba apuntando a boli todo lo que había que hacer en mantenimiento y en cambio luego me entraban las reservas directamente en el PMS súper modernizado, súper tecnológico, ¿no? Entonces son cosas que aún pasan a día de hoy, de ver la camarera o mantenimiento con un boli y un papel y hemos pensado que quizás no era tan importante automatizar y digitalizar, pero en el momento que vamos creciendo en cuanto a clientes, hoteles y operativa, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque también el cliente ya nos pide, ¿no? Tener esa comunicación a través de una guest app o a través de la web. Ya no es, el cliente ya no va tanto a recepción o no nos interesa que vaya. Si lo podemos dar la opción que nos reserve el restaurante desde la guest app, que nos pida una almohada o nos reporte una avería y llegue directamente a la persona, pues eso es eficiencia. Incluso para hoteles
súper pequeños que casi no tienen personal en recepción, porque al final nos va a agilizar, ¿no? Todo lo que es ese trabajo justamente de recepción. Y oye, Cinta, ha llegado el momento ya clásico de las entrevistas de hablar de inteligencia artificial, el tema inevitable. E incluso en estas cuestiones se puede hablar de inteligencia artificial, pero antes de nada, quería ver contigo precisamente esa especie de obsesión que ahora tenemos con esto, con herramientas de IA, cuando a lo mejor sucede que no hemos resuelto cuestiones básicas como de las que estamos hablando previamente, ¿no? ¿Ves que quizás hay un poco de obsesión por estar muy al día del tema de inteligencia artificial sin saber muy bien Sí. todavía por dónde puede ir Mm. o dónde puede llegar sin haber resuelto cuestiones más básicas? Sí, totalmente. Yo me sorprendo porque, y por un lado te alegras, ¿no? Y dices, uy, qué bien que todo el sector hotelero, pues eso, está como muy avanzado, quiere avanzar con inteligencia artificial, sé de hotelitos pequeños que están ya implementando, intentando jugar un poco con la IA, pero es cierto que si no hay datos internos del hotel y tienes una operativa, datos de operativa traqueados y medidos, no puedes hacer nada con inteligencia artificial, es que no te va a servir para nada. Entonces, lo comentamos otro día internamente, ¿no? No puedes pretender que la inteligencia artificial te haga la operativa, ¿no? Si tú no lo tienes resuelto, no te lo va a hacer. Entonces, por eso nosotros estamos incorporando temas ya de IA en lo que es James and Rita, justamente para ayudar en esa parte de estrategia operativa, pero le valdrá al hotel que tiene uso del traqueo, de la operativa y tiene datos recogidos, ¿no? Entonces, sí que me llama a veces la atención de los hoteles aquí intentando jugar con la IA y luego vas a papel y boli, ¿no? Pues bueno, empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado, porque, bueno, lo típico, siempre quieres un poco tocar todo, pero sin datos no van a poder hacer nada. Así que eso sí que sería yo un mensaje a dejar claro, ¿no? De si quieres luego avanzar con la IA, que es súper potente para poderte ayudar en la mejora de estrategia, pues empieza a tenerlo todo automatizado y traqueado internamente, si no, poco te va a ayudar. Claro. Igualmente, ¿le ves una aplicación directa a la operativa? Porque cuando hablamos de IA en el mundo hotelero, estamos pensando más en el trabajo de los revenue managers o incluso en cómo estar presentes en las búsquedas de IA o en la creación de contenido, por ejemplo, ¿no? Con la IA No, pero generativa. totalmente le veo porque me voy a adelantar a a una pregunta que me habías mencionado sobre el tema de la dirección hotelera, ¿no? El tema de la IA implementada con los datos y con las herramientas que tiene el hotel va a ser clave en la operativa, porque yo me imagino, ¿no? Ese director de hotel viendo el dashboard que nosotros tenemos con todos tus datos, con lo que está pasando en tu hotel de incidencias, gestión, tareas, lo automatizas con inteligencia artificial y ese director de hotel, uno, se anticipa y a las soluciones, ¿no? Se anticipa a lo que pueda ocurrir a nivel de operativo y está con un rol muy diferente, ¿no? No es un rol de solucionar, sino un rol de aportar nuevas ideas, de un tipo de gestión un poco diferente, ¿no? Y más eficiente, porque al final te permite eso, ¿no? La IA yo creo que con buen uso te permite pues tomar mejores decisiones porque te está analizando tus propios datos y te permite quizá equivocarte menos incluso, ¿no? Que dar mejores soluciones. Entonces lo veo total, pero hace falta un poco más de digitalización, creo yo, en la parte operativa. Y sobre todo esto, conectado. O sea, me da igual que tengan 3 herramientas, pero que lo integren, porque es que si no, no hacemos nada. Pues yo creo que con esa imagen de cómo puede ser el trabajo del director de hotel y con esta idea de integración y de conexión entre las herramientas es una buena idea con la que quedarnos. Recuérdanos vuestra página web o cómo contactar con vosotros, donde hay más información, Cinta. Sí, bueno, nuestra página web es jamesandrita.com. Ahí se pueden hacer una idea un poco de todos los diferentes módulos que mencionas muy por encima, que hace James and Rita, con quien trabajamos. Ahí mismo pueden solicitar una demo si quiere un hotelero y si no, pues todos los que ya me conocen me pueden escribir a mí directamente. Sí, Voy fácilmente para ellos. localizable en LinkedIn, entonces, o sea que Exacto. es fácil dar contigo. Pues Cinta, de verdad, un placer como siempre coincidir contigo, charlar contigo.
Y nada, y espero que podamos repetir esta entrevista pronto. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Claro que sí, la próxima con un hotelero también. Perfecto, en eso quedamos. Te tomo la palabra. Hasta pronto, Gracias. Cintia. Chao. Hasta luego, gracias, gracias.